cuando fui aceptado en la Universidad de Stanford, mis padres decidieron premiarme regalándome una pequeña casa cerca del campus para facilitar mi vida estudiantil. Aunque siempre habían sido generosos conmigo, esta vez realmente sentí que habían sobrepasado todas mis expectativas. Mi hermana gemela, Valentina del Valle, también ingresó a Stanford, pero mis padres consideraron que vivir en el dormitorio universitario sería suficiente para ella, mientras que yo necesitaba algo más cómodo y privado. Aún así, siempre fui muy unido a Valentina y cuando me pidió quedarse en mi casa algunos días de la semana, no pude negarme. Yo prefería quedarme en el dormitorio con mis amigos de todas formas, así que la casa estaba casi siempre vacía. Mis padres la utilizaban únicamente cuando visitaban Stanford, por lo que Valentina terminó aprovechando el espacio bastante más que yo. Una tarde recibí una notificación de una entrega que había llegado a la casa en lugar de al dormitorio por error. Aprovechando que no tenía clases en ese momento, decidí ir caminando hasta allá, pues estaba muy cerca. Al llegar, introduje mi código habitual en la cerradura electrónica, pero esta no funcionó. Luego de 3 intentos fallidos, decidí llamar a Valentina para preguntarle qué había pasado. Mi hermana respondió inmediatamente con voz nerviosa, preguntándome por qué estaba en casa tan repentinamente. Noté claramente su incomodidad y me informó que estaba cerca y llegaría pronto para ayudarme. 15 minutos después apareció junto a un hombre al que reconocí como su novio, Nicolás Martínez Llano, un chico de apariencia arrogante que me saludó con una leve inclinación de cabeza. Al pedirle explicaciones, Valentina admitió tímidamente que Nicolás había estado quedándose en la casa y que había cambiado el código por la fecha de su cumpleaños, ya que el anterior le resultaba difícil de recordar. No podía creer lo que escuchaba. Habían entregado el control de mi casa a alguien ajeno a nuestra familia. Valentina se disculpó apresuradamente, tratando de calmar mi creciente enfado, y prometió solucionar el problema rápidamente. Sin embargo, la situación empeoró considerablemente al entrar en la casa. Lo que había sido diseñado originalmente por mí, con un estilo sobrio y elegante, ahora era un caos total. Paredes llenas de fotografías y pósters llamativos, adornos de mal gusto por todas partes y muebles desordenados. Para empeorar las cosas, mis pertenencias estaban esparcidas descuidadamente por la casa, y algunos libros costosos servían de posavasos improvisados. Lo peor vino cuando subí al segundo piso y descubrí que mi habitación principal había sido convertida en su dormitorio privado, con una decoración chillona y desordenada que no tenía nada que ver conmigo. Incluso habían vaciado mi tocador, donde guardaba perfumes caros y cremas para el cuidado personal, sin ningún respeto por mis cosas. Traté de controlar mi rabia, pero cuando pedí explicaciones, Nicolás reaccionó con indiferencia y hasta algo de cinismo, diciendo: «Mateo, es la casa de tu hermana, y ella no tiene ningún problema con que use sus cosas. Realmente no veo por qué tú deberías tenerlo». Decidí mantener la calma, aunque internamente estaba explotando de furia. Valentina, consciente de mi temperamento, intervino rápidamente tratando de suavizar la situación, prometiendo que repondría lo que había sido dañado o extraviado. Pero el daño ya estaba hecho. 2 días después, estando ya de regreso en el campus, recibí una llamada inesperada de mis padres. Mi padre estaba furioso conmigo, reclamándome por haber molestado a Valentina y a Nicolás, quienes habían pintado la situación de forma distorsionada para favorecerse. Mi padre me reprochaba mi falta de flexibilidad, y aunque intenté explicarle lo sucedido, sentía que no me escuchaba realmente. Mi madre permanecía en silencio al teléfono, lo que hizo aún más frustrante la conversación. Finalmente, propuse a mis padres que vinieran a comprobar por sí mismos el estado de la casa. Con cierta resistencia, aceptaron visitarla el siguiente fin de semana. Cuando entramos, mi madre casi se desmayó al observar cómo su cuidadosa inversión se había convertido en un desastre decorativo. Nicolás, lejos de mostrarse arrepentido, nos recibió con una sonrisa descarada y sarcástica. «Señor y señora del Valle, hicimos algunos cambios para que la casa fuera más acogedora. Espero les guste». Mi madre parecía horrorizada y mi padre visiblemente molesto, aunque seguía sin decir nada. Aprovechando su silencio, Nicolás continuó dirigiéndose a mí con tono provocador: «Mateo, dado que Valentina es la heredera principal de la familia, deberías aceptar que esta casa ahora es nuestro espacio. Ya tienes tu dormitorio en el campus, así que no necesitas este lugar realmente». Mis padres permanecían callados, evitando cualquier confrontación, mientras yo sentía que mi paciencia se agotaba rápidamente. Finalmente, di un paso adelante, decidido a ponerle un fin a la situación. «Nicolás,
no tienes ningún derecho a estar aquí, y mucho menos a cambiar mis cosas o mi decoración. Te estoy dando una última oportunidad, recoge tus cosas y abandona mi casa inmediatamente. Él se rió burlonamente, claramente subestimando lo serio de mis palabras. Mis padres aún no decían nada, pero esta vez no iba a esperar su aprobación. La batalla apenas estaba comenzando, y si Nicolás pensaba que podría manipular a mi hermana y adueñarse de lo que era mío sin consecuencias, estaba profundamente equivocado. Estaba listo para demostrarle a él, a Valentina y hasta a mis propios padres que nadie pisotearía lo que legítimamente me pertenecía. Durante los días siguientes, me dediqué por completo a preparar mi jugada. Sabía que enfrentarme a Valentina de frente no funcionaría. Nicolás la tenía completamente hipnotizada, y mis padres parecían más inclinados a evitar el conflicto que a apoyarme. Así que tracé una estrategia que fuera legal, contundente y, sobre todo, definitiva. Lo primero fue contratar a un abogado para revisar los papeles de la propiedad. Lo que Nicolás y Valentina convenientemente habían olvidado era que la casa estaba registrada exclusivamente a mi nombre. Fue una decisión tomada por mis padres desde el principio, como reconocimiento a mis esfuerzos académicos. Por lo tanto, legalmente ni Nicolás ni Valentina tenían ningún derecho sobre la propiedad, y su permanencia allí era, en términos técnicos, por cortesía mía. El segundo paso fue comenzar a investigar a Nicolás. Con la ayuda de mi compañera de estudios en Derecho, Martina Ricci, logré descubrir cosas sorprendentes. Nicolás tenía un pasado bastante turbio. Había estado involucrado en relaciones con otras mujeres de familias influyentes, todas con patrones similares. Se acercaba, se ganaba su confianza, se instalaba en sus vidas y luego, cuando lograba obtener algo valioso, ya fuera dinero, propiedades o conexiones, desaparecía sin dejar rastro. Pero lo más alarmante fue descubrir que, mientras vivía en mi casa y jugaba a ser el novio perfecto de Valentina, mantenía contacto cercano y constante con una exnovia que, para colmo, era una empresaria adinerada y casada. Las pruebas eran claras: mensajes de texto, correos electrónicos y fotografías. Grabé un video con todo ese material, en el que se mostraba a Nicolás arreglando encuentros con esta mujer mientras aún vivía con Valentina. Esa misma noche, le envié el video directamente a mi hermana. No dije nada más. No intenté justificarme ni convencerla de nada. Solo le envié los hechos. En menos de una hora, Valentina me llamó destrozada. Lloraba sin control, suplicándome que no le contara nada a nuestros padres. Fue la primera vez que no sentí compasión. Le respondí que ya era demasiado tarde para lágrimas, y que no era mi responsabilidad protegerla de alguien que ella misma había traído a nuestras vidas. El día siguiente, con el asesoramiento de mi abogado, se emitió una orden formal de desalojo contra Nicolás. Cuando recibió la notificación, intentó burlarse de mí. ¿Me estás echando como si esto fuera tuyo? Porque es mío, le respondí, entregándole una copia del título de propiedad. Intentó hacer una escena, alzando la voz, amenazando con llamar a mis padres y hasta con tomar acciones legales. Pero yo ya lo había previsto todo. Le dejé en claro que si no abandonaba la propiedad de inmediato, llamaría a la policía por allanamiento e invasión de domicilio. Finalmente, y con una expresión que oscilaba entre odio y humillación, recogió sus cosas y se marchó. Valentina, por su parte, se encerró en su dormitorio durante días. No cruzamos palabra. Estaba rota, no solo por la traición, sino porque había sido expuesta ante toda nuestra familia y, peor aún, frente a sí misma. Mis padres, al enterarse de todo lo ocurrido y ver las pruebas, me pidieron disculpas por no haberme respaldado desde el inicio. Yo acepté sus disculpas, pero con una condición clara. Jamás volvería a permitir que nadie se metiera en mi espacio o tratara de pisotearme. La casa volvió a ser mía. La redecoré a mi gusto, recuperé mis cosas, renové los espacios y restablecí el orden. Me sentía, por fin, en control. Sin embargo, esa paz no duraría demasiado. Apenas un par de meses después, cuando pensaba que lo peor ya había pasado y mi vida universitaria retomaba su rumbo, llegó el golpe que no esperaba. Valentina estaba embarazada de Nicolás. Recibí la noticia a través de un mensaje de voz que me dejó completamente helado. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Luego llegó la confirmación, esta vez por parte de mis padres, que intentaban suavizar el impacto con palabras como bendición inesperada y nuevo comienzo. La furia que había logrado aplacar meses atrás volvió con fuerza. ¿Cómo era posible que,
después de todo lo que había pasado, Nicolás tuviera todavía una conexión con nuestra familia? Valentina explicó que él había reaparecido semanas atrás, arrepentido y prometiendo cambiar. En medio de ese reencuentro, según ella, ocurrió lo que ahora estaba a punto de cambiarlo todo. Lo más indignante fue que Nicolás no solo reclamaba ser parte del futuro del niño, sino que exigía derechos sobre la casa. Alegaba que el hijo que esperaba Valentina era heredero del apellido del Valle, y que por lo tanto debía tener un lugar seguro donde vivir, preferiblemente en el mismo lugar donde su madre residía, mi casa. No lo podía creer. Otra vez ese par intentaba quitarme lo que era mío. Solo que ahora, en lugar de un romance, usaban un bebé como excusa. Valentina intentó convencerme por las buenas. Me llamó, trató de hablarme con dulzura, diciendo que ahora entendía todo lo que había hecho mal, que Nicolás había cambiado, y que no quería criar a su hijo en una pensión o un departamento prestado. Decía que era importante para el bienestar del bebé estar en la casa. Yo escuché en silencio. No interrumpí. Dejé que terminara todo su discurso, y luego respondí con calma. Valentina, esta casa sigue a mi nombre. Lo que tú y Nicolás hagan con sus vidas no me incumbe, pero si él vuelve a poner un pie aquí, voy a asegurarme de que esta vez termine tras las rejas. Silencio. Ella colgó. Sabía que esa historia no había terminado. Nicolás no se detendría, y Valentina era demasiado débil para mantenerlo alejado. Pero también sabía que yo no iba a perder de nuevo. Estaba listo para lo que viniera. Tras aquella última conversación con Valentina, algo dentro de mí cambió. Durante años había sido el mediador, el que resolvía problemas, el que sostenía la estructura familiar. Pero esta vez ya no. Me encontraba al límite, agotado de cargar con los errores de los demás. La universidad, mis proyectos personales, mi salud mental, todo estaba siendo devorado por un drama que no me pertenecía. Decidí cortar por lo sano. No respondí más llamadas. Bloqueé a Valentina, incluso a mis padres, quienes seguían insistiendo con el mismo discurso de siempre. Que debía ser comprensivo, que una familia debe mantenerse unida, que Nicolás merecía una oportunidad si ahora iba a ser padre. Pero yo había visto la verdad demasiado de cerca como para seguir fingiendo. El proceso judicial siguió su curso. Nicolás, valiéndose de la situación del embarazo, intentó reclamar derechos sobre la casa, esta vez usando como argumento el bienestar del menor. Pero no contaba con que yo ya había blindado legalmente la propiedad. Tenía todos los papeles en regla, todas las cláusulas revisadas, todas las firmas notariales al día. Y más importante aún, contaba con el respaldo de una sentencia previa que demostraba que él había sido expulsado legalmente. El juez no tardó en desechar su reclamo. Valentina quedó nuevamente a la deriva. Esta vez, sin el refugio de la casa, sin excusas que usar, y con un embarazo que la ataba a un hombre cuya reputación ya no podía maquillar. Mis padres, enfrentados a la realidad, finalmente comprendieron la gravedad de lo que habían permitido. Pero yo ya no estaba allí para verlos reflexionar. Tomé mi diploma de Stanford, recogí mis pertenencias y me mudé a un apartamento pequeño pero completamente mío, en una ciudad a más de 3 horas de distancia. Un lugar donde nadie me conocía, donde nadie esperaba nada de mí y donde yo podía construir mi vida desde cero. La noticia del nacimiento del bebé llegó meses después. La recibí por medio de una tía, en un mensaje casual. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni alegría. Solo una confirmación más de que había hecho bien en alejarme. Nicolás, según supe después, intentó volver a sus antiguos juegos, seducir a una empresaria en ascenso, vivir de favores, manipular con palabras dulces y promesas falsas. Valentina, por su parte, vivía ahora con nuestros padres, atrapada en una rutina que alternaba entre cuidar a un bebé sola y soportar los juicios silenciosos de una familia que ya no sabía cómo ayudarla. Y yo estaba bien. En mi nuevo hogar, en mi nueva vida, todo era distinto. Las mañanas eran tranquilas, las noches silenciosas. Me levantaba sin estrés, iba al trabajo que tanto me costó conseguir, y construía amistades desde la sinceridad, sin el peso de los lazos familiares podridos. Con el paso del tiempo, la casa en Stanford se volvió solo una propiedad más. La puse en alquiler a estudiantes responsables, y el dinero que generaba me ayudó a iniciar mi propio emprendimiento en consultoría financiera. Todo lo que había perdido en emociones, lo había recuperado en foco, visión y estabilidad. Años más tarde, me invitaron a una conferencia en Stanford como exalumno destacado.
Acepté, no por nostalgia, sino como un acto simbólico. Volver al lugar donde casi me quiebran y mostrar que salí más fuerte. Caminando por los pasillos del campus, recordé a la versión de mí que soportaba todo por mantener la paz. A ese chico le debía una disculpa, pero también una felicitación. Fue en ese mismo evento donde me encontré con un viejo amigo de la familia que me puso al día de todo. Nicolás había desaparecido. Valentina había intentado demandarlo por abandono, pero sin éxito. Mis padres, avergonzados, habían decidido mudarse a una casa más modesta, lejos de la ciudad, para dejar atrás el escándalo. Nadie en la familia hablaba ya del tema. No sentí venganza. Sentí cierre. En el fondo, no fue Nicolás quien me fortaleció, ni Valentina, ni mis padres. Fui yo. Fui yo quien puso límites, quien dijo basta, quien eligió el respeto propio antes que la comodidad de encajar. Aprendí que familia no es quien lleva tu sangre, sino quien respeta tus espacios, tus decisiones y tu crecimiento. Hoy miro hacia atrás no con rencor, sino con claridad. Cada paso que di me trajo hasta aquí. Y lo mejor es que ya no cargo culpas que no me corresponden. La casa, el conflicto, el pasado, todo quedó atrás. Ahora tengo algo mucho más valioso, libertad, paz y el control total de mi vida. Y eso, no lo cambio por nada.